ahora. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a las noticias. Estamos desplegados en la sede del Partido Socialista, la Democracia Cristiana, en el CERVEL, porque falta poco tiempo para inscribir las primarias y la tensión está al máximo. De hecho, a minutos nada más para que venza este plazo, hay corte de relaciones al interior de la Democracia Cristiana, entre la Democracia Cristiana y el Partido Socialista, y entre el socialismo y el Frente Amplio con los comunistas. De todo. Todas las relaciones cortadas, podemos decir, en ese lado. Hace instantes, la precandidata presidencial del Partido Socialista, Paula Narváez, hizo duras críticas a quienes se habrían comprometido a realizar primarias amplias en la oposición. Partimos con el informe de Marian Basso, que tiene todos los detalles de una jornada que aún no termina y que se proyecta como una de las más conflictivas del sector de la oposición. Marian, buenas noches. Sí, Connie, Iván, los ánimos están completamente caldeados acá en la sede del Partido Socialista. A solo minutos que vence el plazo para inscribir las primarias presidenciales del sector. Se buscaba que fuera que la inscripción de las primarias presidenciales fuera de una unidad amplia de la centroizquierda, ¿no es cierto? Y en eso se trabajó en las últimas horas. De hecho, durante esta mañana, el candidato del Partido Liberal y también de Nuevo Trato, Pablo Vidal, le dio su respaldo a la candidata del Partido Socialista, Paula Narváez. Lo mismo hizo durante esta tarde el candidato presidencial del PPD, Heraldo Muñoz, que también llegó hasta la sede de acá del Partido Socialista para brindarle su respaldo y anunciar su baja de la candidatura para finalmente alinearse todos detrás de la candidata del Partido Socialista. Con esa unidad entonces el PS partió a la sede del Frente Amplio para ver si se cerraba un acuerdo, ¿no es cierto?, de esta unidad y finalmente inscribir primarias amplias del sector en el servicio electoral. Fueron a conversar, a tratar de cerrar y firmar el trato con el Frente Amplio y el Partido Comunista, y ahí entonces es que se habrían quebrado totalmente las relaciones sobre este eventual trato amplio, ¿no es cierto?, de la centro-izquierda. Desde el PS llegaron y señalaron entonces que habrían sectores que habrían vetado a otros que apoyaban la candidatura de Paula Narváez. Habría sido específicamente el veto, según señalan, al Partido por la Democracia y al Partido Liberal. Fue ahí entonces que el presidente del Partido Socialista le habría señalado al Frente Amplio y también al Partido Comunista que no participarían con vetos, con exclusiones, porque lo que quieren es una primaria amplia del sector. Finalmente eso fue lo que señaló la candidata presidencial del PS, Paula Narváez, recién hace algunos minutos en un punto de prensa. Tú lo decías, Connie, con duras aseveraciones señaló que el Frente Amplio y el PC se farrearon la unidad, que vetaron, ¿no es cierto?, a quienes apoyaron la candidatura, que hablan de unidad y no la practican. ¿Con qué derecho?, dijo la candidata presidencial del PS, vetan a fuerzas democráticas y no dan garantía de gobernabilidad. Señaló que su candidatura es la que va a ganar la presidencia de la República. Pasemos a escuchar las declaraciones de la candidata del PS. Se necesita seriedad, se necesita honrar la palabra. Se necesita ser transparentes y se necesita tener el mismo discurso en lo privado que en lo público para darle garantías al país. Eso merece Chile, eso merece el pueblo chileno, porque el pueblo chileno es un pueblo honesto. Muchas gracias. También los exdiputados del Frente Amplio, Natalia Castillo se refirió a esto, señaló que desde el Frente Amplio se está actuando con soberbia. También Vlado Mirosevic del Partido Liberal señaló que el Frente Amplio tiró el mantel, aunque hizo un llamado, todavía queda tiempo para inscribir una primaria amplia del sector. Escuchemos también sus declaraciones. El Frente Amplio, a último minuto, previo a ir al servicio electoral a inscribir esta primaria, el Frente Amplio boicotea y tira el mantel con el único objetivo de dividir a la oposición. Pensamos que habían aprendido, pensamos que habían entendido el resultado del domingo. Pero no, compañeros y compañeras, a ustedes les digo, a mis ex compañeros del Frente Amplio, se obnubilaron con el triunfo. Están siendo soberbios. Y están farreándose la oportunidad de haber reconfigurado la política de alianzas que en este país lleva 35 años. Se farrearon la posibilidad de tener a una izquierda unida. Y no nos van a hacer temblar. Hoy día estamos mal, pero vamos a salir a la calle. Y les quiero prometer que vamos a volver a ser un partido grande. Porque hemos puesto a Chile por delante. Y no la chiquillada que han hecho. No sean pendejos, trabajen por Chile. Y no por sus intereses personales.
La pregunta ahora con Iván es con quién van a inscribir estas primarias presidenciales, ¿no es cierto?, acá en el Partido Socialista. Está acá presente Heraldo Muñoz del PPD, también llegó hasta acá el presidenciable del Partido Radical, Carlos Maldonado. Entonces se siguen las conversaciones porque hasta las 24 horas tienen plazo para inscribir estas primarias presidenciales en el CERVEL. Vamos a ver entonces con quién van a inscribir estas primarias. También hubo acercamientos con la DC para ver si es que Jasna Proboste se sumaba a esta unidad que se busca del sector. Eso lo sabremos entonces en los próximos minutos. Bueno, estamos en contacto de todas maneras. Marian Basso con todo el resumen de esta especie de teleserie, la verdad que está en pleno desarrollo, teleserie política, y que tiene poco tiempo más porque a las 23:59 se vence el plazo para inscribir las candidaturas presidenciales para las primarias legales. Así que estamos en contacto, Marian, hasta cualquier minuto. Bueno, pero la historia comenzó mucho más temprano, ¿cierto? Cuando en solo horas se bajaron 3 postulantes a la moneda y un histórico pacto se rompió. Paula Narváez recibió los apoyos de Heraldo Muñoz y Pablo Vidal, que desistieron de sus respectivas candidaturas, y la DC vive una crisis total luego que su candidata Jimena Rincón renunciara a competir. Y por otro lado, Jasna Proboste se negara a asumir el desafío, pero aclaró que es por ahora. Esta es la candidatura que se hará cargo de los temas del futuro de Chile. Esta es la candidatura de la esperanza de Chile. El terremoto político que la llevó a ser la gran protagonista en un día de lluvia, negociaciones al filo del plazo, nerviosismo, fuertes tensiones y también dramáticos pasos al costado. ¿Cuál es la sensación que tiene después de todo lo que ha ocurrido? A la salida conversamos. Heraldo Muñoz, la carta elegida en primarias por el PPD, llegó la tarde de este miércoles hasta la sede del Partido Socialista, donde tras meses de intensa campaña puso punto final a su aspiración presidencial. He tomado una decisión personal. No la ha tomado mi partido, la he tomado yo, de estar aquí para expresar todo mi apoyo a Paula Narváez como la candidata del socialismo democrático en la primaria más amplia posible. Remesón en la carrera presidencial, un respaldo de Muñoz a Paula Narváez impensado hace unas semanas, gatillado tras los malos resultados de su partido en las elecciones y la precipitada decisión de la directiva del PPD, que descartó la semana pasada una primaria con el Frente Amplio y el Partido Comunista, los grandes vencedores del fin de semana. Uno no puede tomar una decisión en base solamente a una elección. Es un hecho importante. Yo creo que tiene que llevar a una reflexión de los partidos de izquierda. Muchísimas gracias al Partido por la Democracia por este enorme paso que se ha dado el día de hoy en la dirección correcta para el futuro de Chile. Sin necesidad de la frustrada preprimaria entre socialistas y el PPD, Narváez consiguió así el apoyo de sus socios. Pero las piezas en la oposición comenzaron a moverse de a poco y más temprano, cuando Pablo Vidal, el candidato de Nuevo Trato, bajó su candidatura y junto al Partido Liberal respaldó también a Narváez. Nos subimos con alegría y con orgullo a la candidatura de la próxima presidenta de Chile, Paula Narváez. Apoyos para el Partido Socialista, mientras todos esperaban la definición de la democracia cristiana. La protagonista, la presidenta del Senado, Jasna Proboste. Las cosas tienen su tiempo y cada día tiene su afán. Hoy debemos construir unidad y escuchar de manera sincera al país. No pensar en candidaturas ni en aventuras personales, por mucho que los plazos legales presionen. Se esperaba el gran anuncio, pero este no llegó tras la crisis política en la democracia cristiana. Generada por los magros resultados electorales del fin de semana, todos apostaron por el nombre de Jasna Proboste. La DC se habría comunicado con el Partido Socialista para saber si un nombre de la Falange podría ser inscrito, y la respuesta fue negativa, rompiendo el histórico eje PS-DC. Tratativas que surgieron luego que Jimena Rincón decidiera bajar su candidatura presidencial. Lamentablemente no podía continuar con una candidatura que estaba torpedeada permanentemente por las viejas prácticas de la política. Estaba en riesgo la elección de nuestros candidatos a gobernadores que van a enfrentar una segunda vuelta. Voy a seguir trabajando desde mi región del Maule con hombres y mujeres que necesitan de nuestro trabajo y nuestra presencia. En cuestión de horas, la senadora por el Maule pasó de ser proclamada ex candidata presidencial. Jasna Proboste se convirtió en el nombre, pero ella desechó la posibilidad. He resuelto continuar por este camino, desde mi actual rol, para seguir aportando a la unidad política y social de nuestro sector.
Pese a los respaldos y movimientos de última hora que indicaban nuevas alianzas, todo se cayó esta noche. No hubo acuerdo y al parecer tampoco primarias entre Unidad Constituyente, con el Frente Amplio de Gabriel Boric y el Partido Comunista de Daniel Jadwe. Narváez los acusó de vetar a sectores de la Unidad Constituyente y de no ofrecer gobernabilidad. El quiebre es total a esta hora. Bueno, y todo esto pasa, por supuesto, cuando esta medianoche termina el plazo para inscribir las candidaturas a primarias en el CERVEL. Agustina Álvarez está allí y nos cuenta qué pasa a esta hora de la noche. Agustina, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Iván? Muy buenas noches. Harta expectativa al exterior del CERVEL, toda la espera de que lleguen los diferentes partidos políticos de la oposición a inscribir a sus candidatos. Deberían de comenzar a llegar a las 8:30 de la noche, pero la verdad es que nada de eso ha pasado. El primero en llegar debería haber sido el Frente Amplio en conjunto con el Partido Comunista, con sus candidatos Gabriel Boric y Daniel Jadwe, respectivamente, seguido por el Partido Socialista con Paula Narváez, finalmente el Partido Radical con Carlos Maldonado. Pero lo cierto es que, como lo decíamos, ninguno de estos candidatos, ninguno de estos partidos políticos ha llegado hasta el exterior del CERVEL. Nada de eso ha ocurrido. El quiebre dentro de la oposición a pocas horas de que el servicio electoral cierre las inscripciones para unas primarias legales ha retrasado estas inscripciones y lo repetimos, a menos de 3 horas, es a las 11:59 cuando ya se pone el término de esta inscripción de estas primarias legales. Quienes sí han llegado hasta el exterior del CERVEL y que de alguna forma nos entregan una pista, a lo mejor una luz de lo que puede ocurrir al exterior del CERVEL, son abanderados principalmente del Partido Comunista. También llegaron abanderados de Paula Narváez, pero a medida que pasó la tarde se fueron retirando poco a poco. Esto es lo que te puedo contar acá al exterior del CERVEL, cuando todavía partidarios de sobre todo el Partido Comunista esperan la llegada de sus candidatos para poder recibirlos y finalmente que se inscriban oficialmente dentro de la lista para las primarias presidenciales a realizarse en julio de este año. Tienen un poquito más de 2 horas para aparecer. Veremos entonces si aparecen los candidatos Gabriel Boric y Daniel Jadwe con sus respectivos equipos a inscribir las candidaturas. Eso en el CERVEL. Muchas gracias, Agustina. Vamos a ver qué es lo que pasa en la democracia cristiana, donde el Consejo General tomó la decisión de no llevar candidatos a las primarias. Ahí ha estado Pamela Araya para ampliar la información. Pamela, buenas noches. Muy buenas noches. Así, esta ha sido la segunda jornada de la Junta Nacional de la DC, en la que estuvo bastante tensa, con bastante incertidumbre, pero después de lo ocurrido con Jimena Rincón y con la definición de Yasna Proboste, tuvieron que tomar una decisión. En concreto, en esta ocasión, la DC no va a ir a primarias y se quedan sin candidata presidencial para estas primarias precisamente. Y es así entonces como la democracia cristiana se queda fuera de este proceso y durante esta jornada no la vamos a ver en las oficinas del servicio electoral. Así lo confirman entonces parte de sus dirigentes que estaban acá, porque esta Junta Nacional, al ser con tantos integrantes, lo cierto es que tuvo que ser de forma telemática. Ahora hay un punto bien importante que tiene que ver con este tipo de presiones que acusaba Jimena Rincón. Pues bien, durante la tarde, desde el Partido Socialista, trataron de alguna manera convencer a la DC para que nuevamente pudieran aliarse. Eso lo confirma David Morales, quien es el secretario general de la DC, y pasamos a escucharlo a continuación. Siempre estuvimos dispuestos a construir una primaria al interior de Unidad Constituyente, y hasta donde yo sé, durante las horas de la mañana, fue precisamente la Comisión Política del Partido Socialista la que privilegió una primaria amplia, donde en algún momento se planteó que eventualmente podría entrar la democracia cristiana, pero ustedes saben que son los partidos de más a la izquierda, el Partido Comunista, entiendo, y el Frente Amplio los que están hoy día generando vetos. Bueno, ahí se refería a gestiones durante la mañana. Yo les comentaba que en declaración pública frente a las cámaras, él decía eso, que Álvaro Elizalde había hablado con Carmen Frey durante la tarde, pero que finalmente aquí en la DC le dijeron que no, porque no estaban disponibles para improvisar. Y bajo ese mismo argumento entonces decían que entendían la postura de Yasna Proboste de no querer ir a primarias, pero que sí estaba disponible para otros desafíos. Y es por eso que nosotros le preguntábamos si ellos querían, por ejemplo, que Yasna Proboste fuera directamente a una primera vuelta. Decían que eso, la verdad, es que no podían definirlo, que todavía quedaba mucho tiempo. Hay que recordar que esto se inscribe recién en agosto, pero de que estuvo tensa esta Junta Nacional de la DC,
Lo cierto es que así fue, porque todos tenían que intervenir, todos tenían que tomar decisiones, y sabemos que finalmente una de las grandes polémicas fue lo que pasó con Jimena Rincón. Bien, Pamela, muchas gracias. Vamos a estar, por supuesto, en cualquier instante también en el CERVEL por si llega alguno de los candidatos para ver cuáles son las primarias que se van a inscribir, al menos en ese sector, porque del otro lado de la vereda, Joaquín Lavín, Ignacio Briones, Sebastián Sichel y Mario Desbordes ya oficializaron sus candidaturas presidenciales en el CERVEL y se enfrentarán en las primarias del oficialismo. Y aunque las aguas están más quietas que en la oposición, de igual forma hay tensión entre los postulantes. Flavia Cordela nos cuenta más. Necesitó permiso porque la calle estaba bloqueada y él con su moto a tono, con su bufanda, necesitaban llegar al CERVEL a inscribir su candidatura para la primaria de Chile Vamos. Y así como llegaron sus adherentes de Bópoli con banderas y gritos, minutos más tarde dijo presente otro de los candidatos del sector. Un sí se puede con el que buscan la venia de Chile Vamos que permita que militantes de partidos oficialistas lo puedan apoyar sin arriesgar sanciones. Ignacio, ¿le va a dar libertad a Sebastián, ya que están los dos? Hemos hecho una campaña con más de 1000 candidatos en todo Chile, diversos, dirigentes sociales, comunales, y vamos a seguir ahí, en terreno con ellos. Sebastián, ¿qué le parece eso? No, si cada uno que haga su gusto, está bien, vamos. Lo que estoy pidiendo es que obviamente no pase lo que pasó en Renovación Nacional, para ser explícito, que hubo un acuerdo de expulsar a aquel que me apoyara, lo que es ridículo. Si no se entienden las consignas es porque los equipos de Sichel y Briones salieron con todo a la calle para respaldar a sus candidatos, pero de quien no se vieron banderas fue de los comandos de Lavín y Desbordes, y la ausencia se hizo notar. El espacio público es de todo y nuevas campañas no deben ser dentro de los partidos, deben ser en la calle. Meses llevo en la calle, no necesito ir a Esmeralda con Miraflores para decir que soy de terreno. Nosotros vamos a desafiar a la izquierda, al Partido Comunista, al Frente Amplio como adversarios, no como enemigos nuestros, son mis adversarios políticos. Creemos que nuestra opción, la de Chile Vamos, es mejor que la de ellos. Por eso, según dijo Desbordes, optó por un encuentro en la sede de Renovación Nacional para marcar el hito de la inscripción de su candidatura a las primarias oficialistas, quien tampoco se apareció en el CERVEL y ni siquiera tuvo un encuentro público con militantes fue Joaquín Lavín, quien se limitó a emitir declaraciones en redes sociales. Y ser como presidente, igual que como fui como alcalde, en el sentido de estar disponible siempre, estar cercano, resolver los problemas, dar soluciones, eso es lo que a mí me apasiona, ojalá inventar soluciones nuevas, innovadoras. A trabajar en unión. Aplausos después de haber sorteado el orden de aparición en el voto, uno que el próximo 18 de julio se verá así, y donde los independientes y militantes de Chile Vamos van a poder elegir a la persona que quieren que esté en la papeleta de noviembre. Cambiamos de tema, presta atención a lo siguiente. Fíjese que le llamaron el edificio de la droga. Esto porque las policías allanaron 40 departamentos donde había transacciones de distintas sustancias ilícitas. Los integrantes de las bandas de narcotráfico protagonizaban peleas y balaceras casi todas las semanas. Antes del amanecer, buena hora para operar de improviso mientras todos duermen. 200 policías de equipos multidisciplinarios, protegidos con escudos, chalecos antibalas y cascos. Seguridad ante todo, previo a ingresar a un lugar potencialmente peligroso. Según la PDI, en casi todo este edificio había droga, armas, estupefacientes, plata. Fue todo un récord. Por eso la Policía de Investigaciones allanó 40 departamentos. Aquí se realizaban masivos intercambios de sustancias ilícitas. Dinero y dosificación. Es una historia que se arrastra hace harto tiempo. Lo bautizaron el edificio de la droga y está en calle Sergio Chepi de la Cisterna. Hace algunas semanas, el matinal Buenos Días a Todos dio a conocer el calvario que sufrieron los vecinos de las cercanías de este condominio, donde vivían estas bandas de traficantes. En las noches había un clima hostil, con peleas.
Fiestas clandestinas y balaceras. Si la comunidad cisternina no dormía con los tiroteos, tampoco podían cuando las personas del condominio improvisaban con shows pirotécnicos durante las madrugadas. No dio para más. Llegaron denuncias anónimas y así comenzó la investigación de la PDI. Duró 9 meses, tiempo suficiente para identificar a los integrantes. Tuvieron que traer un bus para llevar a tanto detenido, 25 en total. De ellos hay 13 ciudadanos extranjeros. Primera vez que se hace un operativo a nivel, por lo menos nacional, con respecto a un edificio con tantos pisos y con una envergadura como esta. Son 40 domicilios los que se acaban de intervenir. Que no nos dejan vivir en tranquilo, o sea, la bulla, las noches, entran autos, salen quemando forros. Ya cambió totalmente de la noche a la mañana. Yo creo que esto es lo que tenía que pasar. ¿O no estoy mintiendo, brother? Aquí los traficantes son traficantes y los choros son choros. La maldad, las peleas, la borrachera, la droga, eran unas peleas. ¿Y sabes quién sufría aquí mucho? Son nuestras vecinas que viven alrededor del edificio. En el allanamiento incautaron armas, cocaína, cannabis, efedrina, ansiolíticos y un auto de alta gama. Tenía relación con denuncias que los mismos vecinos habían planteado en su momento, que decía relación con actividades de tráfico de droga en este edificio, amenazas hacia los vecinos que vivían en este lugar con armas de fuego y otros delitos vinculados a infracciones de ley de extranjería y también vinculados a prostitución, según lo que decían los vecinos. Acá vivía tranquilo, tenía estos espacios comunes, tenía todo para... lamentablemente ahora se perdió. Es importante evitar que esto ocurra en los barrios porque viene aparejado también lamentablemente de cómo se está afectando la calidad de vida de personas que quieren vivir en paz. Fin de un negocio ilícito de violencia y de acciones totalmente indebidas. Todo realizado en el denominado edificio de la droga. Los involucrados pasarán a control de detención este jueves. Parlamentarios del oficialismo comienzan a emplazar al gobierno para que termine con el toque de queda y las cuarentenas, medidas que son anheladas por el mundo gastronómico, que desde este miércoles puede abrir hasta las 22 horas. A las 10 una buena hora. Me parece espectacular. Es una medida necesaria. Una hora más que muchos celebran. El toque de queda a contar de este miércoles rige desde las 10 de la noche y el mundo gastronómico es uno de los principales beneficiados. Obviamente es un avance, creo que es importante para este rubro que se extienda el toque de queda y obviamente también esperamos más, ya que el horario más frecuentado por la gente es la noche. Noche que, pese a alargarse una hora, todavía deja con gusto a poco a los dueños de restaurantes que siguen solicitando el fin del toque de queda. Los únicos que la respetan somos el sector formal, con un tremendo costo económico para nosotros, en términos de empleo, en términos de negocios que no están pudiendo funcionar en el horario de cena. Así que nosotros creemos que el toque de queda es una medida que ya no tiene ninguna justificación y hay que eliminarlo. Podemos seguir moviendo el toque de queda. Si nos cuidamos, obtenemos buenos datos, las personas se enferman menos, llegan menos al hospital, avanzamos en el proceso de vacunación, entonces vamos avanzando a paso firme hacia una mayor libertad, que es lo que queremos. Desde el Congreso tampoco han quedado ajenos y parlamentarios también plantean acabar con las restricciones sanitarias para así avanzar en la reactivación económica. Hay elementos que pueden revisarse. Yo creo que el primero que se puede revisar sin duda es la revisión del toque de queda. Creo que las cuarentenas siguen siendo una atribución de la autoridad sanitaria. Nos parece que el toque de queda también tiene que repensarse, nos parece que las cuarentenas tienen que repensarse. Probablemente lo que significan los aforos en los lugares cerrados puntualmente, tendremos que tener todas las precauciones. Una idea que dentro de la UDI ha tomado fuerza y han emplazado a poner fin a las cuarentenas e incorporar el llamado carnet verde, que permitiría a las personas vacunadas con ambas dosis tener mayores libertades. Algunas veces podemos dar un paso adelante y otras veces no.
porque aquí cada paso adelante tiene que ser responsable. El carnet verde se está aplicando en algunos países, nosotros llevamos casi 2 meses planteándole esta situación al Ministerio de Salud, hemos tenido una buena acogida y yo espero muy prontamente que se pueda hacer un anuncio en esa materia. Mientras tanto, el rubro gastronómico nuevamente se ve amenazado, esta vez por un fenómeno natural. Los días de lluvia y frío ya comenzaron en la zona centro-sur del país, lo que complica la operación de restaurantes que en fase 2 solo pueden atender en terrazas. Complicado, pero si las medidas sanitarias son para estar afuera en terraza, vamos a tener que respetarlas sí o sí. Ojalá que sean pocos días de lluvia para que podamos volver a salir afuera. Está todo más complicado ahora. Yo creo que igual hay que adaptarse al final. Desde el gremio aseguran estar tomando todas las medidas necesarias para operar en los interiores y que no les llueva sobre mojado. Un lugar cerrado, tenemos que buscar fórmulas para que tengan buenos niveles de ventilación. Nosotros estamos trabajando ese tipo de tecnologías para que, y a veces ni siquiera tecnología, basta con abrir ventanas, abrir puertas para que un lugar sea ventilado y por lo tanto sea seguro. Alternativas para un rubro que asegura no resiste mucho tiempo más con estas restricciones, pese a que ahora podrá tener abierto hasta las 10 de la noche. Solo queda esperar el avance de la pandemia y los anuncios de mayores libertades que las autoridades estarían estudiando. Bueno, y por 5 comunas, Carabineros persiguió a un grupo de delincuentes quienes previamente intentaron realizar una encerrona. Los sospechosos perdieron el control del vehículo y cayeron a la ribera del río Mapocho. ¿Qué les pasó? Mire. Persecución a toda velocidad. Se enfrentaron a balazos con la policía. Pasaron por 5 comunas y terminaron así. Todo partió minutos antes, pasadas las 10 de la noche en La Reina. Personal de la comuna de La Reina efectúa un patrullaje preventivo cuando es alertado por un conductor de un automóvil, quien le manifiesta que momentos antes había intentado ser víctima de una encerrona. En pocos instantes la patrulla se encuentra de frente con un auto sospechoso. Lo intentan fiscalizar, inmediatamente ellos se dan a la fuga a gran velocidad del lugar, iniciándose el seguimiento. La Reina, Peñalolén, Macul, Ñuñoa y finalmente Providencia tomaron Pedro de Valdivia y siguieron a toda velocidad con dirección al norte. A la persecución se sumaron refuerzos policiales y distintos vehículos de vigilancia municipal. Al llegar a Andrés Bello, la situación se complicó para los sospechosos. Yo me detuve porque sentí la sirena, porque si no siento la sirena me chocan a mí, me tiran a mí al río. Pero gracias a Dios no me pasó nada, sino que fueron ellos que cayeron al río, perdieron el control del vehículo y cayeron al río. Este es el momento en el que pierden el control del auto y caen a la ribera del río Mapocho. Durante la persecución se enfrentaron a balazos con carabineros. ¿Cuántos balazos usted escuchó aproximadamente? Chuta, no sé, pero fueron varios, habrán sido 8 o 6 por ahí. O sea, fue todo bien, con bastante escándalo. Y pasó un carro así, durísimo. Y después pasaron como 2, 3, 5, 10 patrullas así, durísimo. Y después estaba asomada a mi ventana y vi la luz del helicóptero alumbrando el Mapocho y yo bajé a grabar las noticias. En el auto iban 6 pasajeros, 4 de ellos menores de edad y la mayoría con antecedentes policiales. El vehículo mantenía encargo vigente por un robo ocurrido en febrero en la comuna de Lo Espejo. Tenemos 6 personas detenidas, las cuales quedaron 5 personas en el mismo vehículo, fueron detenidas por el personal policial y uno intentó huir, siendo detenido a unos metros del lugar por el personal de la CIP de la 33 Comisaría Ñuñoa. Los detenidos además habrían participado en un robo frustrado a una casa en Peñalolén. Durante la persecución no se registraron personas heridas. Vamos a hablar ahora del drama que se vive en la ciudad española de Ceuta, que ha dejado imágenes conmovedoras como esta, la de un niño que llegó nadando con botellas plásticas para no hundirse. Las historias detrás de algunos de estos migrantes en la nota de Andrea Aguilar. Él es uno de los 8.000 inmigrantes que ha llegado nadando desde las costas de Marruecos hacia la ciudad española de Ceuta. Y ella es una de las voluntarias de la Cruz Roja,
que no solo le prestó auxilio luego de su travesía, sino que lo abrazó y lo consoló en una imagen que le dio la vuelta al mundo. No dejaba de abrazarme, se pegaba a mí como una lapa y solo lloraba. Me lo llevé pensando que me lo iba a poder traer aquí a las naves. Entre lágrimas, esta joven de 20 años narró a Radio Televisión Española la frustración de no poder evitar que deportaran al migrante que ella había ayudado y del que solo se sabe que era senegalés. Al menos 5.600 inmigrantes han sido devueltos a Marruecos desde que el lunes empezó esta crisis migratoria en el enclave español ubicado al norte de África, a donde también arribaron 1.500 niños. El gobierno español asegura que no ha devuelto menores de edad porque tienen un estatus especial. Sin embargo, una de las imágenes más duras de la crisis ha sido la del guardia civil español rescatando a una guagua de pocos meses de nacida que estaba amarrada a la espalda de su madre. Con un color muy pálido, el cuello no tenía que ser muy pequeño porque el cuello era incapaz de sostenerlo. Entonces, sinceramente, yo ni siquiera sabía si estaba vivo o muerto. El milagroso rescate de esta pequeña se suma al de centenares de niños que han sido salvados por socorristas durante más de 48 horas seguidas. Es una historia, cada persona tiene una anécdota. Quizás nos quedamos por la ternura que desprende toda esa llegada de bebés de apenas meses que han logrado pues llegar aquí. Aunque la frontera entre España y Marruecos recuperó en parte este miércoles la calma, luego del cierre fronterizo por parte de la policía, la crisis diplomática aún no se resuelve. La falta de control por parte, en este caso, de las autoridades marroquíes no es algo que represente una falta de respeto hacia España, sino también hacia el conjunto de la Unión Europea. El fantasma de la crisis migratoria ha vuelto a ser más real que nunca para una Europa que durante años ha mostrado divisiones en torno a cómo actuar frente a aquellos que cruzan el océano para rehacer sus golpeadas vidas. Y de regreso a nuestro país hay alerta entre los vecinos de Algarrobo, luego que parte de la estructura de la piscina artificial de San Alfonso se derrumbara por el fuerte oleaje. Escrito en alguna de sus murallas lo alertaban. Peligro de derrumbe. Finalmente, el mar hizo lo suyo. De la noche a la mañana, aparte de sus cimientos, simplemente se vino abajo. San Alfonso, la piscina artificial más grande del país, amaneció así. Pavimentación destruida, camino costero que no dio más, construida de cara al océano, uno de los principales atractivos turísticos de Algarrobo que está en riesgo. En 10 años más, San Alfonso, si es que no se arregla el tema de la socavación costera, va a caer todo San Alfonso. Nadie está entendiendo que aquí el cambio climático y el daño medioambiental está provocando esto. 250 millones de litros de agua, colosal cantidad que abraza la costa, tan de cerca que se convierte prácticamente en una segunda playa. Es su piscina la estrella del complejo, construcción no exenta de riesgos. La situación inmobiliaria preocupa. Algarrobo es la segunda playa más erosionada de Chile. Y el peor ejemplo de construcción en borde costero es San Alfonso del Mar. El mar está recuperando su territorio con el calentamiento global y todo lo que se ha hecho. Se han hecho charlas dentro de la provincia de San Antonio también. Construida en un lugar donde años atrás eran dunas y con un plan regulador que data de 1998. El complejo inmobiliario no solo está expuesto al oleaje, al factor marejada se añade la energía de la arena. En la medida que pasen los meses, las playas empiecen a mover su arena de la zona emergida a la zona sumergida, y eso hace que las obras que están mal emplazadas en estos lugares móviles eventualmente experimenten socavación y daño estructural. Nosotros nos regimos ante la ley en todo lo que es edificación y el director de obra también, entonces por eso insisto que vamos a levantar la información. Ante este incidente contactamos a la gerencia del complejo San Alfonso, sin embargo no obtuvimos respuesta. Es esta postal lo que genera preocupación, más en una comuna donde movimientos ya han alzado la voz ante el crecimiento inmobiliario emplazado en sitios costeros. La Fiscalía acreditó que Francisco Frey falsificó la firma y la huella digital de su hermano Eduardo. Fue formalizado por administración desleal, uso malicioso de instrumento público y giro doloso de cheques, por lo que se pidió para él prisión preventiva.
Esta es la firma original del expresidente de la República, Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Una similar es la que aparece en cheques, pagarés y documentos que terminaron en un fraude que supera ya los 1.500 millones de pesos. Voy a guardar silencio. Perfecto. El fiscal Jacir apuntó directamente a Francisco Frei. Lo acusó de falsificar la firma de su hermano Eduardo, pero no solo eso. También utilizó su dedo pulgar izquierdo para suplantar su huella dactilar. Esta misma forma de operar continuó desarrollándose e incrementándose con el paso de los años y que permitió a Francisco Frei incorporar en su patrimonio y el de sus sociedades ingentes cantidades de dinero que solicitaba y obtenía de diversas instituciones bancarias y financieras a nombre de Inversiones Saturno, todos falsos por ser la firma de la víctima, don Eduardo Frei Ruiz-Tagle, una imitación de la firma genuina de dicha persona. Fue en agosto del 2019 cuando una autodenuncia de Francisco Frei Ruiz-Tagle encendió las alertas. El menor de los 7 hermanos, quien aquí aparece en los brazos de su padre, había traicionado la confianza de los Frei Larraechea. Nunca me imaginé que me iba a engañar en la forma en que lo hizo. Incluso en varias conversaciones en los últimos años siempre me decía: confianza, hermano, yo soy la mejor persona que te puede cuidar tus intereses y jamás te voy a fallar. Uso malicioso de instrumento público, administración desleal y giro doloso de cheques son solo algunos de los cargos que pesan contra Francisco Frei Ruiz-Tagle. En concreto, su señoría se va a solicitar, dada la entidad de los delitos, la envergadura de los mismos y el perjuicio que se ha ocasionado, la prisión preventiva del imputado. La defensa de Francisco Frei declinó realizar cualquier tipo de comentario. Este jueves se retomará la audiencia y solo allí se determinará si el ingeniero comercial con un máster en Chicago es detenido y enviado a la cárcel. Y un particular robo afectó durante 2 semanas a la comuna de Santiago. Ladrones sacaban las rejillas de los sumideros de aguas lluvias y canaletas para luego venderlos. Es cierto que es un delito poco violento, pero tiene un grave perjuicio económico y además está el peligro, por supuesto, de graves caídas para los peatones. Eran 2 personas. Desde la central de monitoreo se preguntaron qué estaban haciendo a las 12 de la noche, en horario de toque de queda y con un carro de supermercado. Habían antecedentes de un robo muy peculiar, por eso siguieron sus pasos por el casco histórico de Santiago hasta lograr su detención cerca de la 1 de la madrugada. ¿A dónde vaya a vender la rejilla? ¿A la calle Fariña, viejo? No. Ya, ¿dónde la reducí? Fuimos víctimas del robo de estas rejillas, ¿no es cierto?, que cubren espacios de pavimento que están destinadas, ¿no es cierto?, con un beneficio, ¿no es cierto?, para el agua, lluvia, etcétera. Y en consecuencia también llegamos a la detención de los responsables y también del reducidor de esta especie. Me reservo mi derecho. Y al final ¿tú no sabías el daño que hacís sacando la rejilla? ¿Y tú qué hay? Son ladrones de rejillas de sumideros de aguas lluvias y canaletas que están hechas de fierro fundido. Una vez que las sacaban, eran vendidas en una chatarrería. Robando las tapas en Plaza de Armas y paseos peatonales. Se trató de una seguidilla de robos, siempre en cercanías de la Plaza de Armas. En total se llevaron 145 rejillas en un sector por el que circulan miles de personas al día. Según estadísticas que maneja la Asociación Chilena de Seguridad, entre enero y marzo de 2021, el 30% de los accidentes que sufrieron los peatones están asociados a las caídas, las cuales, entre otras cosas, se debieron a que existían cámaras o ciertos ductos colectores de aguas que estaban sin sus tapas o sin sus rejillas. Solo en Santiago hay 2.700 sumideros y otras tantas canaletas. La reposición es realizada en menos de 24 horas por el peligro que conlleva, aunque con un costo económico extra, entre 160 a 350.000 pesos. Su recambio depende del municipio, pero los alcantarillados, por ejemplo, de empresas privadas, basta recorrer la ciudad para encontrarse con improvisadas mantenciones o simplemente con verdaderas trampas. Una persona de edad pierde el control ahí, se cae, se queda en un pie. No, encuentro mal. Y también los discapacitados también, es un peligro.
he visto. Obviamente uno pues se corre, pero no falta la persona que de pronto vaya elevado o algo y ahí mismo se caiga. El pasado 3 de diciembre, un hombre de 66 años murió luego de caer a un foso de alcantarillado de 10 metros en Avenida Mata. Un accidente fatal que refleja lo grave de estos casos. Los ladrones, por ejemplo, lo hacían con un fin lucrativo. Parte de lo robado fue encontrado en esta chatarrería. Diariamente tienen que hacer esta labor de fiscalización, verificar si falta alguna tapa, alguna alcantarilla y reponerla. El daño es grave. Gracias a las cámaras municipales y sus operadores, 2 delincuentes fueron detenidos junto con el dueño de la chatarrería. Un delito quizás poco violento, pero que afecta no solo al municipio de Santiago, sino que todo aquel que camine por sus calles. ¿A dónde voy a vender la rejilla? Tendido eléctrico, agua potable, retiro de basura, servicios que para la mayoría de nosotros son completamente normales. Bueno, esas son las principales carencias que enfrentan quienes viven en un campamento. Un programa del Ministerio de Vivienda busca hacer más digna la habitabilidad de 100 asentamientos para este año, mientras las familias esperan por una vivienda definitiva. Llevan prácticamente un año con fogones encendidos cocinando para sus vecinos. Son habitantes del campamento Los Areneros en Puente Alto, uno donde hoy viven más de 200 familias. De repente llueve y se los corta la luz, se los caen los transformadores, entonces quedamos todos sin luz. El agua de repente es un problema que se los corta también. Este es todo el agua que nos sale en todas las casas. El acceso a los servicios básicos, la primera gran barrera que deben enfrentar quienes hoy viven en uno de los 969 campamentos que según el último catastro de Techo Chile existen en el país. Carmen llegó aquí hace 5 años, vino desde Los Ángeles en busca de un mejor empleo, pero no tuvo suerte. Yo me gané mi subsidio, pero no he encontrado casa, porque me dan un valor que las casas valen mucho más de lo que dan. Ante ese escenario se mantiene aquí junto a su familia, al igual que otras 81.000 que lo hacen a lo largo del país. Un panorama que ha llevado al Ministerio de Vivienda a replantearse cómo dar respuesta a la problemática de los campamentos. Mejorar la luminaria por temas de seguridad, los accesos con ripio para evitar el barro, los olores, el acceso y el manejo del agua, puntos limpios. La verdad han sido los 5 ejes principales. Y esto lo estamos haciendo en 100 campamentos en las distintas regiones del país. Un plan que se enmarca en el desafío 100+100 del MIMBU, que busca erradicar 100 campamentos este año y habilitar otros 100. Es que el déficit de viviendas en Chile bordea las 600.000 y Los Areneros será el primero en contar con estos servicios, mientras 46 de sus familias aguardan la entrega de sus viviendas definitivas. La iluminación que hicieron ahora de la placita, de aquí del frente de la sede, buena porque estaba oscura. Entonces, igual hay claridad, gente que iba abajo, cuando sube hacia arriba, era demasiado oscuro a veces. Hoy cuentan con 10 postes fotovoltaicos que entregan mayor iluminación y seguridad a los vecinos. 2 copas de agua también son parte del proyecto. Ayuda mucho porque en caso de corte de agua no tendríamos que ir a otro sector a sacar agua. Tendríamos aquí habilitado para todos los vecinos que vinieran ellos mismos a sacar su agua. Hace un año un incendio cobró la vida de un vecino en este lugar. La semana pasada en Antofagasta el fuego arrasó con 45 viviendas en otro campamento. Yasna y sus vecinas piensan que si por entonces hubieran contado con estas copas, quizá hoy no lamentarían la pérdida de su vecino. Andábamos todas apagando incendios con botellas con agua, tarro. Aquí fueron, ¿cuántas familias fueron? Como 11 familias quedaron en la calle. Mejorar en algo la calidad de vida de sus habitantes y dignificar su estadía en los campamentos es parte de lo que busca este plan. Uno que además del abastecimiento de agua potable y el mejoramiento del sistema eléctrico, instalará container para la recolección de basura y mejorará el acceso a los campamentos para evitar los pozones de agua que se forman con la lluvia. Un trabajo que se realiza de la mano de distintas ONGs. Se están generando comités de agua, de mantención de la luz, de mantención y seguridad del camino y del reciclaje, donde vamos a enseñarles a los vecinos cómo poder reciclar y mantener este espacio y estas intervenciones que se están haciendo. Un tema que preocupa y que las autoridades han sido enfáticas en resaltar es que este programa no busca generar un incentivo para que nuevas tomas surjan. ¿A quiénes está dirigido entonces este plan? Son para campamentos, sí,
que tengan al menos 3 años de antigüedad. Aquí lo que queremos es que nadie se salte la fila. Esto es por mientras se trabaja en la solución definitiva, cómo mejoramos la calidad de vida. Aquellos campamentos o tomas de terreno nuevas no están incluidos en este programa en este momento. Es el drama de la vivienda, problemática donde la crisis sanitaria y económica ha obligado a varios a vivir en campamentos, unos que hoy buscan ser más dignos y habitables a la espera de la anhelada casa propia. Alcanzar en el corto plazo un sueldo mínimo de 500.000 pesos. Esa es la idea que ya cuenta con apoyo transversal en el Congreso. Este miércoles la moneda pidió más tiempo a los diputados para mejorar la propuesta original de reajuste, la que se presentaría la próxima semana. Se esperaba que este miércoles se discutiera y votara el proyecto de reajuste al salario mínimo, pero una cifra comenzó a rondar transversalmente. Un salario mínimo de los 500.000 pesos. Acercarnos, ¿no es cierto?, a los 500.000 pesos. Acercarnos a los 500.000 pesos. Llegar a los 500.000 pesos. La Comisión de Trabajo de la Cámara debía votar el proyecto del Ejecutivo que propone elevar de 326.000 a 337.000 pesos el salario mínimo, un aumento del 3,2%. Sin embargo, el gobierno pidió más tiempo para mejorar su propuesta. Buscar las mejores bases para un buen acuerdo y yo creo que eso se va a materializar. La idea que empujan los parlamentarios de Chile Vamos y la oposición es buscar una fórmula que permita llegar en el mediano plazo a un sueldo mínimo de 500.000 pesos. Queremos establecer un mecanismo para poder llegar a esa renta de 500.000 pesos, por lo menos basado en la línea de la pobreza, que son 420.000 pesos. Hay condiciones hoy día para poder avanzar un salario mínimo que supere la línea de la pobreza, acercarnos a los 500.000 pesos. Obviamente eso debe ser en un periodo de tiempo, así que creo que los factores ahora a discutir más bien tienen que ver con el detalle. Coincidencia política en que se puede alcanzar el monto. Sin embargo, los 500.000 pesos serían una pesada mochila para las pequeñas y medianas empresas. Por eso los expertos se llaman a mejorar los subsidios directos para llegar a esa cifra. A mi juicio, la herramienta principal es mejorar el ingreso mínimo garantizado de tal manera de entregar el subsidio, pero en base al número de cargas familiares, y de esa manera llegar a cubrir entonces la línea de pobreza de un hogar. Un tema que los parlamentarios ya consideraron, estarían pensando en una fórmula diferenciada para las MIPYMES. Y ahí le hemos propuesto al gobierno un salario mínimo no diferenciado, sino que se incorpore un subsidio, pensando en lo que se hizo en el ingreso mínimo garantizado. Yo estoy muy optimista, yo siento que sí, yo siento que vamos a tener una propuesta del gobierno que vaya en ese camino. ¿Pero el gobierno está disponible para llevar el salario mínimo a los 500.000 pesos? Eso evidentemente que son parte de las conversaciones. El tema de la línea de la pobreza se ha instalado como una cosa que el gobierno tiene que analizar, que lo han pedido los parlamentarios transversalmente. Y lo importante ahora es darnos el espacio para poder conversar y destacar que hay buen ambiente de acuerdo en la comisión. Por eso se espera que la moneda presente la próxima semana su propuesta final de reajuste al sueldo mínimo. Atención con esto, los niños gestados durante el 2010, específicamente en el periodo del terremoto, tuvieron un impacto en sus habilidades de lectura. Esta es la conclusión de un estudio de la Universidad de los Andes que analiza cómo el estrés de la madre puede influir en el hijo en gestación. Con 8 meses de embarazo ha vivido todo este proceso en pandemia. Alba además es profesora y madre de una adolescente, así que entre su trabajo y su familia ha sido un desafío enfrentar la gestación de su hijo en confinamiento. De verdad que ha sido complejo. Además de uno es el entorno, la familia, que se preocupa por ti, que no te vayas a contagiar en todo el día, 24 horas, entonces eso también es como otro estrés más que se me suma. Dicen que todo se le transmite al bebé, entonces trato de estar lo más tranquila. Alba busca distraerse y evitar ese estrés porque sabe que podría afectar a su hijo. Consecuencias en el futuro para un niño que ahora está en el vientre y que están documentadas científicamente. 3 profesores de la Universidad de los Andes publicaron una investigación que correlaciona la disminución de habilidades lectoras con el estrés sufrido en la etapa de gestación a causa del terremoto del 2010 en Chile. Las habilidades
capacidades prelectoras que medimos: conciencia fonológica, conocimiento del alfabeto, vocabulario, comprensión auditiva, reconocimiento de las letras o de algunas palabras que ya algunos niños ya a esa edad comienzan a leer. Vimos que su desempeño era inferior a los niños que no habían nacido en la época del terremoto. Disminución entre un 20 y un 25% en esas capacidades lectoras, pero no es el único dato. Otro estudio también mostró que el tamaño del cráneo de estas guaguas fue menor, al igual que su estatura, siendo los más afectados aquellos que para esa fecha estaban en el primer trimestre de gestación. Y aunque las consecuencias no fueron graves porque finalmente lograron superar las diferencias de aprendizaje, la pregunta en este contexto es casi obvia. Si el estrés del 27F tuvo estos efectos, ¿cuánto podría afectar la pandemia al grupo de niños en gestación? Estamos haciendo es evaluando el estrés producto de la pandemia en pacientes embarazadas y ver si eso afecta el desarrollo durante el primer año de vida. Pero ahora ya no estamos evaluando precursores de lectura, porque en el primer año de vida no los podemos evaluar, sino relación madre-hijo, o sea, cómo se interrelaciona el binomio madre-hijo. El estrés de la madre puede afectar incluso el neurodesarrollo de los niños. Una de las explicaciones para esto es el aumento en los niveles de cortisol, una hormona que se libera ante el estrés y que puede llegar al feto. Sin embargo, no sería la única explicación. Existirían moléculas que serían liberadas del cerebro de la madre y que podrían estar modulando el desarrollo del cerebro del feto. Por lo tanto, la teoría que tenemos y la hipótesis que tenemos es que existe una comunicación cerebro-madre, cerebro-hijo mucho más estrecha de lo que conocíamos hasta el momento. De este último estudio aún no hay conclusiones, pero sí se está buscando cómo evaluar antes las consecuencias del estrés en un niño en el útero para poder intervenir precozmente. Por ahora, la recomendación para las embarazadas es reducir la tensión tanto como pueda en el contexto actual. Sin mascarillas ni distanciamiento social, pero con DJ. Así fue una polémica fiesta en la que participaron cerca de 100 jóvenes en un centro de eventos de Valparaíso. Mire. Bailan, ríen, pero nadie se acuerda del distanciamiento social. Mucho menos que no tienen puesta la mascarilla. Lo importante era seguir el ritmo de la música en el Centro Deportivo Don Elías de Valparaíso. Hasta DJ había, uno de los máximos exponentes de la guaracha nacional. El evento se promocionaba como exclusivo y que incluso incluía estrictos protocolos COVID. Y ya cualquier cosa anexa está fuera de mis manos, o sea, a mí me indican ya es un aforo limitado para tantas personas, yo llego, yo cumplo mi show y es lo que hacemos siempre. El tema es que a lo mejor ayer pudo haber afectado el tema del clima. La llovizna registrada durante la tarde habría provocado que todos los asistentes bajaran a este lugar encarpado del parque. Vecinos denunciaron ruidos molestos, pero la alerta llegó demasiado tarde. Ya no había personas en ese lugar, sí habían indicios que se había realizado una actividad social, una fiesta, pero no había música y no habían personas. No se entiende que jóvenes que no están vacunados, que no tienen ninguna protección y que si llegan a adquirir este virus pueden fallecer, tengan esa actitud tan autodestructiva con ellos mismos y también con su comunidad. En este caso particular no se trataría de una fiesta clandestina. Todo ocurrió antes de las 9 de la noche, solo que con una clara falta de protocolos. Por eso, la mañana de este miércoles, funcionarios de la Seremía de Salud prohibieron el funcionamiento del restaurante. Estos son los letreros que debemos instalar en otro punto. Y en las mesas que tú aprecias acá, tenemos que eliminar este banquito y ponerle una cruz acá. Esas son las recomendaciones que tenemos. Juan Carlos, vocero del club deportivo ligado al ídolo del fútbol porteño Elías Figueroa, intenta explicar lo que se ve en estas imágenes. Un grupo de chicos que estaba jugando a la pelota se juntó con otro grupo de amigos y eran amigos del chico que estaba musicalizando. Y ahí pasó una situación de 5 minutos, no fue más que eso. Irresponsable actuar en la primera semana de Valparaíso, de vuelta a fase 2. Los porteños coinciden en que desde el lunes los jóvenes se descuidaron. De ahí viene el contagio para toda otra gente, po. Nos vamos contagiando unos a otros. Entonces eso es muy malo. Me parece mal, me parece que no hay conciencia y me parece que hay que cuidarse. La gente veo que no se está cuidando, entonces esta pandemia parece que no se va a ir nunca. Evento que se escapó de las manos en la ciudad Puerto y que ahora tiene a sus organizadores de brazos cruzados, a la espera de poder reabrir las puertas del espacio, probablemente sin música ni DJs, para no repetir estas imágenes.
Atención a todos los afiliados a las ISAPRES, porque el gobierno respaldó suspender las alzas de los precios y se abre a regular el costo de los planes. Esto en la discusión de la Comisión de Salud que revisaba el proyecto para congelar los valores en estado de excepción. El gobierno se abre así a la posibilidad de dejar sin efecto el ajuste de precios en los planes que fueron postergados en 2020 a raíz de la emergencia sanitaria y que debería comenzar a aplicarse en los próximos meses. Pero la sorpresa vino con otra medida que busca que sea la Superintendencia de Salud la que fije las futuras adecuaciones en los planes, quedando las aseguradoras impedidas de subir los valores anuales a cada cotizante. Un proyecto que fue aprobado en la Comisión de Salud del Senado y seguirá su tramitación en el Congreso. Es una indicación que negociamos justamente con el Ministerio de Salud y agradecemos que finalmente se haya escuchado el planteamiento que realizamos los senadores en términos de una vez por todas, terminar con el abuso de las ISAPRES, en términos de las alzas en los planes de salud. Lo que aprobamos el día de hoy establece que no podrán haber alzas de los precios de planes de ISAPRE este año debido a la pandemia. Y por otro lado, que a partir del próximo año las alzas las va a establecer un indicador de la Superintendencia de Salud con un techo. Bien, pues en nuestro Destino Tierra de esta semana ya estamos con Marcelo Lagos nuevamente para hablar, Marcelo, de los 61 años del terremoto más grande del que se tenga registro y que ocurrió en Chile. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, Iván. Claramente, este sábado se conmemoran 61 años del evento que de alguna forma marcó la historia y la geografía del centro-sur de Chile, pero también ha sido un aporte sustantivo a la comprensión de los terremotos gigantes en el mundo. Sí, estamos hablando del de Valdivia. Claramente, conocido como Valdivia porque era el principal asentamiento humano de la época afectado, pero evidentemente es un terremoto que le pertenece a todo el centro-sur de Chile. Sí, claro. Y ahí de hecho tenemos, y en esta gráfica se ve claramente donde Chile está, tiene dos entre los más grandes registrados, ¿no? Claro, se ven todos parecidos, pero evidentemente recuerden que la energía se libera de forma exponencial. Por lo tanto, el terremoto gigante de 1960 está lejos más arriba de que todos estos. Lo importante es que en época instrumental, desde principios del siglo XX, solamente estos son los eventos más importantes y evidentemente Chile es campeón del mundo. Tenemos el 9.5 todavía y evidentemente ello ha marcado nuestra historia, las historias de vida, la geografía también, pero también el conocimiento. Bueno, Marcelo, vamos a revisar precisamente en el siguiente informe lo que significó el terremoto de Valdivia, el impacto que generó, porque como tú bien decías, entre los más grandes que han ocurrido en el mundo, dos han ocurrido en Chile y el más grande en Valdivia. Terrible. La gente gritando, arrancando. Caíamos al piso, a la tierra. El campo se abría, la tierra. Y ahí caía la gente y después las tierras se juntaban de vuelta. 3 nubes que entraron para corral, pero nunca lo imaginamos que era el mar. Quelanco y Panguipulli estaban desaparecidos. El mar aquí hizo un daño tremendo. Vi camiones con cadáveres. Que quedan los recuerdos para siempre grabados en la mente. Fue una ruptura tectónica nunca antes vista que liberó una energía equivalente a 20.000 bombas atómicas como la de Hiroshima. Con sus 9,5 grados de magnitud, el terremoto de Valdivia de 1960 destruyó edificaciones completas y lo que se mantuvo en pie fue arrasado por el tsunami que golpeó solo minutos después y que llegó hasta las costas de Hawái, Filipinas y Japón. Hizo tremendas modificaciones en el paisaje, hubo islas que se levantaron varios metros, otros lugares se hundieron varios metros, como el caso de Valdivia, ¿no es cierto? A 61 años de la mega catástrofe que afectó a toda la zona centro-sur de Chile, las huellas perduran en el terreno. Pueblos hundidos, rocas que salieron del mar y bosques que desaparecieron producto del agua salada. ¿Qué fue lo que más le impactó a usted? La noticia que daban por radio, que Quelanco y Panguipulli estaban desaparecidos. Y gente que se perdió hasta los días y nunca aparecieron. Familias completas. El megaterremoto y tsunami generaron también otros eventos naturales peligrosos. El geógrafo Marcelo Lagos pudo estudiarlos en su visita a la zona. Aquí, en las nacientes del río San Pedro, en la salida del lago Riñihue,
Grandes deslizamientos multirotacionales ocurrieron en las laderas aquí, a mis espaldas. El cauce del río San Pedro había sido obstruido por 3 derrumbes que cerraban el desagüe de una inmensa cuenca fluvial y lacustre. El río San Pedro fue el protagonista del Riñiguazo, como se conoció a la inundación de varios pueblos por el desborde del lago Riñihue post-terremoto y que dejó cerca de 1000 personas muertas. Comenzaron a subir, ¿verdad? Cerca de 8 lagos que están conectados, desde el lago Lácara en Argentina hasta el Riñihue, comenzaron a subir de manera simultánea porque el desagüe del Riñihue estaba bloqueado. Además, el movimiento telúrico activó el complejo volcánico Cordón Caulle y el volcán Puyehue. Desde entonces, las autoridades nacionales y regionales se han encargado de levantar información valiosa de la zona, así como también de mejorar los protocolos para eventuales sismos. Hoy día el monitoreo y el trabajo que tienen los distintos servicios, eso fuese revisado, fuese percibido o que se percate a alguna persona mucho antes. A 61 años del terremoto de Valdivia, que dejó a 2000 muertos y más de 2 millones de afectados, las autoridades sacan importantes lecciones en cuanto al aprendizaje y preparación para los próximos desastres naturales, así como los recuerdos que permanecen imborrables en la memoria de quienes vivieron el sismo más potente de la historia. Ya pasan algunos segundos de las 10. Recordamos que a partir de esta hora Televisión Nacional de Chile está autorizada para transmitir programas para mayores de 18 años. Marcelo, tenemos una gráfica que es bien interesante porque nos permite dimensionar las diferencias entre el terremoto que estamos recordando hoy día, el de Valdivia, pero también el que ocurrió en el 2010 y el del 2014. Ciertamente el terremoto del 1960 es gigante, en cambio el del 2010 y el de Tarapacá del 2014 son eventos grandes. El terremoto de 1960 generó un tsunami que se propagó por todo el Pacífico y cobró 61 vidas en Hawái, 142 vidas en Japón y más de 21 personas murieron en Filipinas. En cambio, el terremoto del 2010 también generó un tsunami. Agregar que no había aquí el instrumental para avisar que venía un tsunami probablemente, o no había un monitoreo tan estricto. No, en 1960 ciertamente, claramente, Iván, no existía un centro de alerta de tsunamis del Pacífico como hoy día existe. Y justamente fue el evento de 1960 con el gran terremoto y tsunami de Kamchatka el 52 y Alaska 1964 quienes detonaron la necesidad de tener un sistema de alerta de tsunamis del Pacífico que hoy día ciertamente ha salvado a miles, a millones de personas. A diferencia de lo que pasó en el 2004 en el Océano Índico donde no tenían nada. Ahora, el 2010 las alturas de ola del tsunami fueron registradas también en Japón, pero más o menos un tercio. En Kesenuma cerca de 2 metros, no más que eso. A diferencia, el evento 8.2 que fue un evento importante donde en las costas nosotros medimos alturas no superiores a 5 metros, evidentemente fue de carácter mucho más local. La energía liberada por el tsunami, por el terremoto de 1960, claramente es sustantivamente superior a lo que ocurrió en el 2010, como también lo que ocurrió en frente a Iquique el 2014. Pero no es lo único que nos tiene preocupados porque hay una imagen que, por supuesto, habla de un iceberg que sería el más grande en la actualidad que se habría desprendido. La imagen es satelital, pero es realmente impresionante la fractura. Sí, pasan cosas gracias a sensores activos, porque evidentemente estar monitoreando qué pasa hoy día en tiempo real en la Antártida no es una tarea fácil. Y para eso la cobertura de nubes, etcétera, gracias a satélites con sensores activos se puede detectar lo que pasa. Y hoy día ciertamente en el sector oriente de la península antártica, en la plataforma Rowan, ciertamente se desprendió hace pocos días atrás un iceberg gigantesco, siendo hoy día el más grande conocido. Han habido más grandes. Si lo podemos comparar con algo. 5 veces más grande que Santiago de Chile, urbano, lo urbanizado, fácilmente. 5 veces. Sí, son cerca de 176, 170 kilómetros por otros. Espérate, y esto se desprende y va ahora a la deriva. Va a la deriva y va rodeando en el mar de Weddell, ciertamente, la península antártica, porque acá el sentido es antihorario y va a llegar un momento en que se empiezan a desintegrar. Pueden durar años, pueden durar décadas incluso, pero es un proceso que se está repitiendo. Suele pasar las plataformas, ciertamente estas masas de hielo que flotan sobre el océano en la Antártida. Esto es parte de la rutina de cómo va avanzando el hielo. Sin embargo, evidentemente estas grandes dimensiones, estas grandes icebergs se han hecho muy recurrentes en los últimos años y evidentemente algunos piensan que tiene una influencia evidentemente importante el cambio climático. Marcelo, como siempre, muchas gracias, que esté muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a hablar ahora de lo que son los aerotraslados. En medio de esta vorágine del COVID, más de 300 pacientes ya han sido derivados desde Santiago a otras regiones a una cama UCI. A un año del inicio de estos aerotraslados, hoy reconstruimos el que fue el primer viaje.
Verónica Moscoso nos cuenta la historia. Un servicio vital que no se detiene jamás. El SAMU es el primer eslabón de la cadena sanitaria. Tienen segundos para salvar vidas. Solo en la región metropolitana deben cubrir las emergencias de 7,5 millones de personas. Con la llegada del coronavirus, el trabajo de todo el equipo cambió de un momento a otro. Si antes era estresante, cuando llegó la pandemia se volvió aún más. Poco se sabía del COVID, solo existía el temor de que era un virus altamente infeccioso. El doctor Julio Barreto recuerda que el día que se hizo el primer traslado aéreo de pacientes COVID a regiones, en la mañana junto a su equipo hicieron un pequeño curso con muñecos en el grupo 10 de la FACH. Y sabíamos que teníamos que meter a una persona en la cápsula y que teníamos que preparar todavía eso. Y al terminar el curso nos dicen, vamos a sacar pacientes del hospital Padre Hurtado. Esta era una condición bastante particular porque nos enfrentamos al desafío de que todo lo que habíamos tenido en teoría teníamos que llevarlo a la práctica, tener que encapsular, tener que preparar todas las cosas y el factor que era incierto que era llevarlo al avión y después ver cómo íbamos a llegar para allá. Pues. El desafío es que esos pacientes que estaban graves llegaran a destino en las mejores condiciones. Un año después encontramos a esa primera paciente. Ella es Benilda, una colombiana de 55 años que solo supo de ese viaje cuando despertó en una ciudad de la que jamás había oído hablar. Me vengo a enterar de todo eso después que ya me fui poco recuperando, como a los 15 días o 12 días, por ahí que ya comenzaron a contarme todo lo que me había pasado y cómo había llegado yo ahí a la Concepción. Fue su esposo el que la contagió. Él se hospitalizó primero. También estuvo al borde de la muerte. Entré, me subieron a una camilla, pasé un pasillo, me metieron en el ascensor, no sé más nada. Hasta después de 2 meses casi. Y yo sé que él estuvo ahí. Te cuento que eso es una experiencia que yo creo que nada más el que la vive es el que la siente. Pero yo fui y regresé otra vez. Yo anduve por túnel. Eso yo sentía que eso me llevaban. Agradecen infinitamente al personal de salud que dieron lo mejor de sí para que hoy nos puedan contar su historia. No me alcanza la vida para terminar de pagarle a los agentes de la salud. A Benilda le tenemos preparada una sorpresa. La llevaremos a conocer al equipo que estuvo a cargo de su traslado. Ellos y todos los trabajadores del SAMU recibieron un reconocimiento de sus superiores. Los quiero felicitar por el gran trabajo hecho. Sé que ustedes siempre están dispuestos a hacer un excelente trabajo, pero esto ha sido una estrategia en plena pandemia que ha salvado muchas vidas. En el último año, 300 enfermos de COVID graves han sido trasladados a otras regiones en 80 vuelos. Todos y cada uno de ustedes han estado a la altura y han podido ser parte importante en la lucha contra el COVID. El personal del SAMU en la mayoría de los casos nunca más vuelve a saber de ese paciente al que le prolongaron la vida. Esta vez será una excepción. ¿Cómo está? Bien, ¿y usted? Chévere.
Usted nos ha permitido ahora y ellos cerrar un círculo. Ya, y eso es súper reconfortante. Muy agradecida, porque no sabía quiénes eran las personas que me habían trasladado allá. Y hoy día los estoy viendo. En ese momento estaba totalmente invadida con cosas. Pero me acuerdo de su pelo. ¿Qué se acuerda? De su pelo, porque no sale lo típico que uno ve acá. La invitaron a ver la cápsula en la que fue trasladada, la miraba y no se convencía. Nunca había visto estas imágenes. Y haberlos conocido, ¿no? ¿Sabe que no me puedo quedar sin salir? Se emocionó mucho. Bendito sea Dios. Y después de Dios, la salud. Se portaron súper. Yo creo que ni en mi país me hubiera salvado yo como me salvé aquí. Esto es una historia, esto es un cuento que yo no tengo cómo agradecerlo nunca. Verónica Moscoso y el emotivo relato de la primera paciente trasladada con COVID. Usted ha oído hablar de, ¿no?, el tradicional restaurante chileno El Hoyo está a la venta. Así lo comunicaron los hermanos Valenzuela, quienes son sus actuales dueños, quienes ofrecen no solo el terreno, sino que también el nombre, la patente e incluso el secreto de sus recetas para que la tradición centenaria perdure. Franco Ferreira visitó este lugar y nos cuenta, mire. Este hombre parece un chileno medio. El medio chileno, pensará alguno, y es que inventó, escuche bien, el terremoto. Yo inventé el terremoto acá mismo, ¿ves? Más o menos el año 1980. Este es el original. Es solamente helado y pipeño. Y el año 85, cuando vino el terremoto, le pusimos, este trago se llama terremoto. Hasta lo quiso inscribir, no es menor el invento. ¿Intentaste patentar? Sí, lo intenté, pero se opusieron. ¿Quién se opuso? La competencia nosotros. Y todo eso lo ha agotado, lo que sumado a un agote de sus hermanos hace que tras una historia familiar de poco más de un siglo decidieran vender el restaurante El Hoyo, famoso por sus preparaciones. Supimos que lo iban a cerrar o que por lo menos estaba en venta, así que quisimos probar los platos tradicionales. Y somos simpáticos los chilenos. Alguien dice que quiere probar la lengua en el hoyo y de inmediato empiezan las risitas. La lengua. Sí, la famosa lengua en el hoyo está bastante buena. Él quiso probarla justamente porque se enteró que el hoyo está a la venta, tras una centenaria tradición familiar. Mi abuelo, mi papá, mis tíos, todo ello. Y ahora nosotros. Pero una historia que no conquistó a las nuevas generaciones de la familia, así que es momento de vender. Se vende por un agotamiento ya de tantos años acá, pues. Y no hay relevo, mis hijos, mis sobrinos no se han interesado por el negocio. Dejarán esa historia íntima, la del lugar que en 1912 era usado por ferrocarriles para el descanso de sus trabajadores. La parte epicéntrica del hoyo está. El declive que tiene, que quede claro que los ferroviarios, la gente de ferrocarriles, le colocó el hoyo. Dejarán clientes y meseros que han forjado lazos enormes. Yo soy garzón. Y con un amigo. Ahí vino otro cliente que es de ferroviario. Mi amigo, venga para acá. Vendían pura chichipipeño. Y afuera comprábamos el charqui y los huevos duros y el pan amasado. Y dejarán un negocio familiar con todo lo que eso significa. Esta es la cocina. La cocina, claro. Mira, demos la vuelta y le pegan una gradita así y salimos, ¿ya? Estamos trabajando tranquilo, oye. Está todo revuelto acá. Esta es como la gran familia. Claro, sí, pues son todos parientes aquí. La señora que le gritó ahí, ¿quién es? Prima, sí. Llegó el momento de entregarlo a alguien que tenga como mínimo algo más de 3.104 millones de pesos. Aquí hay un tema de lo que los dueños quieren también. Y eso tenemos que cuidarlo. Y ellos quieren que esto continúe. Porque sí, el nuevo comprador podría votarlo y hacer allí lo que quisiera, pero también puede mantenerlo. Y si esa es su idea, contará con el nombre, la patente y todo, incluidas las icónicas recetas. ¿Le gusta mucho? Pero claro, si por eso estoy viniendo aquí. No, me había ido ya. Hoy está a la venta y aún hay tiempo de probar sus comidas y saber de su historia. Pues nadie sabe si concluido un traspaso permanezca el hoyo abierto o se cierre para siempre. Esta campaña tiene por objeto disminuir el riesgo de enfermar gravemente por COVID. Comienza el proceso de vacunación para los protagonistas del fútbol chileno.
Fútbol masculino y femenino, cuerpos técnicos, árbitros. Bueno, ahí está. Comienza mañana, primero con los equipos que están hasta el momento representando al fútbol chileno en las competencias internacionales como Libertadores, Sudamericanas. ¿Quieres saber más? Atención con la siguiente nota, mira. Confirmó un nuevo caso de COVID-19. Es difícil, es complicado. Colo-Colo, la U Cobresal, Curicó Católica, la lista de equipos chilenos que sucumbieron ante el COVID. Un integrante o varios. Lo cierto es que nuestro torneo no ha estado ajeno a los efectos de la pandemia, un escenario que comenzó a cambiar desde el pasado viernes. Hace 5 días aterrizaron en Chile casi 3.000 dosis de la vacuna CoronaVac provenientes de la Conmebol en su plan de inmunizar a 10 países sudamericanos. Jugadoras, jugadores, técnicos, árbitros y asistentes en Chile serán todos los relacionados a los campeonatos organizados por la ANFP. Esto fue autorizado por nosotros, dado que esta vacuna es parte del Programa Nacional de Inmunizaciones. Esperamos fehacientemente de que esta vacuna sea un puntapié inicial para la vacunación de jóvenes que se nos avecinan. Aprobado por el Instituto de Salud Pública, la idea era comenzar a vacunar este lunes, pero finalmente la Comisión Médica de la ANFP ratificó que este jueves 3 equipos empiecen el procedimiento en una clínica del sector oriente de la capital. Nos llegaron 2.920 dosis que las repartiremos primero un par de días en Santiago y luego iremos recorriendo el país para vacunar a los clubes ya mencionados. El protocolo Conmebol obliga a que los equipos que compiten internacionalmente sean los primeros en vacunarse, por eso Universidad Católica y La Calera abrirán la vacunación masiva. También será el turno de Unión Española. El resto de los clubes, así como el fútbol femenino, aún no tienen fechas definidas. Esta campaña tiene por objeto disminuir el riesgo de enfermar gravemente por COVID, contribuir adelantándonos en algunos días o en semanas a la exitosa campaña de vacunación del MinSal. Un calendario de vacunación que también alcanzará para las Estrellas de la Roja de cara a eliminatorias y Copa América. Los seleccionados que comienzan a llegar este fin de semana desde el extranjero también serían parte de la inoculación a contar del próximo lunes. El fútbol chileno se vacuna contra el COVID, una inoculación masiva y necesaria en medio de la incertidumbre de la pandemia. Bueno, a mis 40 años siempre van a haber dolores. Estoy tranquilo, con muchas ganas de seguir entrenando, de seguir jugando. Seguir entrenando, seguir jugando y seguir anotando, ¿no? Sigue las estadísticas, las celebraciones de un Esteban Paredes goleador en la primera vez del fútbol chileno en Coquimbo Unido. Esta semana, enfrentando a Santa Cruz, hizo 2 goles. Claro, Santa Cruz bien diezmado, no pudo jugar con sus titulares porque fue considerado el plantel casi en su totalidad como contacto estrecho. Se acerca al récord, Esteban Paredes, de Osvaldo Pata Bendita Castro. Paredes se va a meter, Paredes, gol. ¡No! Me siento con muchas ganas, de verdad, de seguir jugando, de seguir demostrando que todavía aún me queda fútbol. 4 décadas en el cuerpo y aún sigue con hambre deportiva. El tanque está bien cuidado, preparado para seguir adelante. Bueno, a mis 40 años siempre van a haber dolores. Y creo que el jugador siempre va a estar expuesto a jugar, a entrenar con dolor. Este martes anotó 2 tantos y estos son los números en Coquimbo. 3 goles en 204 minutos y 2 partidos. Estoy tranquilo, con muchas ganas de seguir entrenando, de seguir jugando, de seguir entregándole alegría a la gente de Coquimbo que hoy es mi equipo. Pasan los encuentros y Paredes sigue aumentando su cuota goleadora y ya tiene entre ceja y ceja el récord del máximo goleador chileno en el profesionalismo. Osvaldo Castro, 376 goles. Esteban Paredes, 363 goles. Así es, a 13 goles está de alcanzar a Osvaldo Pata Bendita Castro. Esteban Paredes, con 40 años, tiene más ganas que nunca de jugar y alcanzar este histórico récord. Y a seguir nomás mejorando para el equipo, para que al fin y al cabo cumplamos el objetivo que es subir a primera división. Esteban Paredes se entrena como si tuviera 18 años. Colo-Colo es pasado, aunque para el recuerdo quedaron sus 194 tantos en el Cacique, quedando segundo en la tabla de goleadores de los salvos tras Carlos Caselli, aunque su salida no fue muy pulcra. Me llamaron por teléfono, es lo que más me dolió, porque yo con Aníbal nos llevábamos muy bien. Aparece Esteban Paredes, se manda un carrerón y con clase, con calidad.
El goleador de las 4 décadas, el Tanque, aún tiene municiones para seguir escribiendo su gran historia. Con experiencia, con maestría, con corazón, no se complicó. Les reiteramos nuestra voluntad. Ahí está Gabriel Boric, estamos de regreso, están inscribiendo sus candidaturas el Frente Amplio y el Partido Comunista. Escuchemos a Gabriel Boric. La responsabilidad de que los cambios se materialicen y que esta oportunidad que hemos ganado el fin de semana se concrete está en nosotros, en los que quieren los cambios. La derecha ya no tiene el veto y por lo tanto no podemos seguir echando la culpa al empedrado. Esa es la posición que venimos a plantear hoy día. Nuestras primarias se inscriben. Si el Partido Socialista quiere ser parte de este espacio, va a ser bienvenido. Gabriel, ¿hubo vetos o no por parte del Frente Amplio? Pero ¿y el PPD lo suman? ¿Lo suman porque estarían subiendo Heraldo Muñoz finalmente? El Partido por la Democracia nos notificó hace menos de una semana que excluía a Jadwe y a mí de una primaria. Después de los resultados del domingo es bastante claro que a los partidos políticos más tradicionales, a los partidos políticos como el PPD o como la Democracia Cristiana, el pueblo les han dado un mensaje sobre el cual tienen que reflexionar. Sabemos que vemos en el Partido Socialista una diferencia, pero vemos por sobre todo una oportunidad, insisto, con los independientes. Lo reitero, porque hoy día también nos respondieron, y lo voy a reiterar hasta cansarme, con la lista del pueblo, con independientes no neutrales, y también con la gente que decidió por un u otro motivo no participar porque los necesitamos a todas y a todos para cambiar Chile. Así que... ¡Bravo! Gabriel, ¿hubo no vetos por parte del Frente Amplio? ¿Qué te parece que el Partido Socialista finalmente haya desistido de participar en este acuerdo? Hay plazo hasta 1 hora más. Yo espero que el Partido Socialista decida finalmente dar este giro histórico y ser parte de la alianza de estas fuerzas de izquierdas transformadoras que además tienen que apuntar hacia el pueblo de Chile, no solamente alianzas entre partidos. Gabriel, pero también que ustedes se fallaron una oportunidad. Que finalmente no van a ir al alcalde de Recoleta. Bien, primero, muy buenas noches a todos y a todas. Yo quiero partir agradeciendo la confianza de quienes este fin de semana se manifestaron por las transformaciones sociales, entregándole un apoyo significativo, ¿no? Tanto al Frente Amplio como a Chile Digno, Verde y Soberano, dejándonos en una posición tremendamente expectante para poder asumir el desafío de transformar Chile. Quiero agradecer además a los partidos que han puesto sus confianzas junto con una parte del pueblo de Chile en Gabriel y en nosotros para poder efectivamente liderar estas transformaciones. Hemos hecho los esfuerzos necesarios para conseguir la unidad social y política más amplia. Pero esto no puede ser con acciones de contrabando. Nosotros invitamos de manera honesta y transparente a las bases del Partido Socialista, a sus candidatos y a su dirigencia, porque reconocíamos en ellos una trayectoria, una historia que los avala en alguna medida. Y porque parte de lo que está ocurriendo a esta hora de la noche en directo en el CERVEL, queda poco más de 1 hora y media para que se inscriban las candidaturas a primarias. La noticia también señala que eventualmente Heraldo Muñoz estaría reponiendo su opción presidencial, todo lo cual se va a dirimir, por supuesto, en los próximos minutos y se lo vamos a estar informando en cualquier instante. Hacemos una pequeña pausa, estamos de regreso inmediato, espérenos. Bien, y a casi 6 meses de la muerte de Diego Armando Maradona, su médico de cabecera y el principal acusado, ¿no? El posible homicidio del astro argentino, rompió el silencio. Esto es lo que manifestó. Mira. ¿Tenés miedo de ir preso? Miedo no. Un adiós que todavía no termina. Una muerte dolorosa y polémica en Argentina. Diego Armando Maradona no logra descansar en paz. Y después de casi 6 meses de su fallecimiento, su neurocirujano Leopoldo Luque, el hombre más odiado por los fanáticos del 10, rompe el silencio. Cuesta levantarse a la mañana. Eso sí cuesta mucho. Fue el primero en ser acusado por homicidio culposo en la causa Maradona. El doctor de cabecera, el hombre encargado de su salud física y mental. Pero los cientos de audios y conversaciones por WhatsApp han revelado su lado más oscuro y frívolo. Leopoldo Luque no aguantó más y finalmente estalló en televisión. Borran toda una relación
y tratan de resumirla en una serie de mensajes de los cuales me arrepiento. Cualquier persona que ama a mi papá jamás te va a perdonar nada. Sos una rata y la justicia se va a encargar de vos. El neurocirujano de 38 años ya no sale de su casa con tranquilidad. De vez en cuando escucha gritos desde la ventana de su hogar, observa los carteles de amenaza en su contra, aunque asegura que no tiene miedo. Claro que pide perdón a la familia y amigos de Maradona. Y pido perdón tanto a la familia como a la gente que lo quería mucho. Eso sí, hay algo que niega tajantemente y por lo que lo han apuntado en las calles. Yo digo, no lo robé, no lo usé, no gané dinero con Diego. Hay quienes dicen que el astro argentino murió solo y aquella soledad terminó por matarlo. Un caso mediático que pide justicia. Bien, para finalizar les cuento que hoy Alberto Abarza en el Open Europeo en Portugal logró su segunda medalla de oro en la natación, quien recordemos está clasificado para los Juegos Paralímpicos de Tokio. Alberto Abarza, como siempre, ahí logrando éxito para nuestro país. Buenas noches, continúa Constanza con la información en 24 Horas Central. Gracias, Gustavo Huerta, y con los deportes. Fue revelado el tráiler del esperado encuentro de Friends, que incluye algunos... 24horas.cl. Bueno, ya están disponibles para usted las postulaciones para solicitar el subsidio de arriendo 2021 para adultos mayores que no cuentan con una casa propia. Se trata de una ayuda que podría alcanzar, escuche, hasta el 95% del valor del arriendo. ¿Cómo acceder? ¿Cuáles son los requisitos? Lo revisa en 24horas.cl. Terminamos aquí las noticias. Muchas gracias por informarse con nosotros. Ahora llega en TVN, primero Fuerza de Mujer y luego The Good Doctor, para que lo disfruten. Buenas noches. Buenas noches.